Hola amigos de YouTube, amantes de los Tamagotchis. Hoy les vengo a mostrar una aplicación para Android llamada VPet, Virtual Pet, que básicamente es un remake para Android de lo que eran los Digimons de las mascotas virtuales originales. Así aparece en un comienzo la pantalla y se le da nacimiento con la A. Y ahí aparece un huevo que luego de un momento nace. Esta es una de las mascotas virtuales que no me gustan, que no me parecen llamativas. Lo único entretenido que tiene es que se pueden jugar a las batallas con otros dispositivos Android que también tengan Virtual Pets vía Bluetooth y creo que también vía Wi-Fi. También otra característica es que se puede criar varios Digimons a la vez y hacerlos pelear entre sí, pero salvo eso no me resulta llamativo. En un principio es una mascota muy demandante, o sea, necesita muchos cuidados hasta que cumple un año, y ahí prácticamente uno puede darle los cuidados básicos una vez por día y sobrevive, no necesita de muchos cuidados. Ahí bueno, nace. Primero les voy a mostrar las características. Bueno, en este primero es para ver las características generales. Este es para darle de comer, que se le puede dar, bueno, comida o vitamina. Da lo mismo que esperemos la animación a que coma todo, que forcemos a que coma más rápido, porque el juego toma igual como que comió. Vamos a hacer la prueba. Ahí dice que no, que si no hubiese comido no diría que no. Esto es para entrenarlo, que bueno, en esta etapa es lo único que se puede hacer. De acuerdo al... La idea en este es que el power llegue hasta 100, digamos. Si no llega hasta 100, no gana. Ahí no gana. Bueno. De acuerdo al Digimon que se elija va a ser diferente el juego. En este caso es el power, en otro caso es un juego al azar, que es el Digimon 1, por lo cual no lo recomiendo activar a ese, porque si se lo activa el juego consiste en elegir si tirar la bola hacia arriba o hacia abajo, y se tiene que tirar del lado contrario que tire el oponente. Y como es algo random, uno no puede controlar si ganar o perder, a diferencia del que muestro recién, que depende más de uno que del juego. Este es el icono de batalla, que es para jugar con otro Digimon. Para poder hacer eso tiene que tener por lo menos un año. Y entonces ahora no va a querer. Por eso dice que no quiere. Ese es el icono para cuando se ensucia. Este es el icono para apagarle la luz. Y esto es para curarlo cuando en las batallas sale malherido. Bueno, una cosa que quiero mostrarles es que se puede elegir. A ver, vamos al primer icono. Vemos la formita que tiene. Bueno, se puede elegir qué tipo de Digimon quiere uno. Vieron ahí, es sumamente demandante en un principio. ¿Qué tipo de Digimon quiere uno? Entonces cuando uno resetea van a pedir que ingresen un código, así que vamos a ingresarlo. Y bueno, ahí pregunta si realmente estamos seguros. Y ahí cuando aparece este cuadro, ahí es donde podemos elegir qué versión del Digimon queremos. Entonces tenemos la 1, que no la recomiendo porque el modo de entrenamiento es random, entonces uno no puede influir sobre él. Después de la 2 para abajo pueden elegir cualquiera. Yo había elegido la 5, voy a elegir, no sé, la 3. Ahora,
haya sido esto. Bueno, si hay algo que detesto completamente de esta aplicación es que los chillidos son muy estridentes y realmente enloquecen. A nivel sonido es muy malo. Esta mascota virtual. Ahora lo que les quiero mostrar es algo que vi que muchos tienen muchas dudas en cómo hacer, que es cómo lograr que aparezca más de un Digimon. Tienen que ir a opciones, quad, y les va a aparecer así en un principio. Entonces tienen que presionar sobre el cuadro que quieren que aparezca el otro Digimon y ahí ir a Reset Device, ingresar el número que aparece, que les va a aparecer, ok, y ahí poner reset, ahí elegir una opción, que yo recomiendo que no elijan la primera, supongamos la versión 4, ok, y ahí aparece para activar otro huevito. Lo mismo si quieren poner en los otros cuadritos más Digimons, lo único que tienen que hacer es repetir la operación, ok, reset, vamos a elegir la 2, ay por Dios, detesto esos sonidos, y reset, ingresan 25, 35, ok, reset, vamos a elegir la versión, no sé cuál no elegí, 4 creo. Ahí era la misma que esta, bueno. Así que así es como se hace para activar, para que aparezcan en los otros cuadritos otros Digimon. Van a ir naciendo de a poco. Y ven que son diferentes. Y en un principio, siendo pequeños, no van a querer pelear entre sí porque no están en condiciones aún ninguno de los dos. Así que habrá que esperar que crezcan un poco, que tengan por lo menos un día. Bueno, ahí nace el otro. Había leído que hay que esperar que tengan por lo menos 3 días, pero al parecer con un solo día basta para poder jugar, para poder hacerlos batallar entre sí. Que bueno, a continuación les voy a mostrar cómo lograr eso. Bueno, ahí terminaron de nacer.